Bueno, hoy sí, vamos a comenzar la clase. Quiero ver toda la pantalla. Bueno, quiero ver. Vea que la vez pasada no vimos ¿cómo se llama esto? Ningún capítulo de Hebreo, pero solo nos quedamos a nivel de introducción. Hola, No, solo generalidades. hola, Solo generalidades. Hola, hola. hola, hola. Va. Hermano Claro, lea ahí, por favor. Amén. Capítulo 1. Hebreos 1:1. Dios ha hablado por su Hijo. Espéreme. Ahora sí. Amén. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vale. Fíjense que aquí tenemos que ver algo, una paradoja. Lea hermano Lochito, por favor. Amén. Dice paradoja, la fe judía era superior a las demás religiones contemporáneas. Sin embargo, el cristianismo era aún mejor. El Dios revelado en el Antiguo Testamento se hace hombre. Vale. Yo quiero que me pongan atención a esto. Ojo. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo nació, todas las religiones eran un revoltijo de leyendas. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de las historias de Hércules, pero no las películas? ¿Alguien ha oído hablar Amén. de las... ¿Ah? Amén. ¿Qué ha oído de la historia de Hércules? Es una mitología griega. Correcto. Resalta bastante lo que es el físico, como todo griego, va, el impacto visual. Ajá. El físico, su fuerza, era semidios, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las personalidades de los dioses griegos? Eran Son- iracundos. Casi ¿Ah? Madrid. ¿Cómo? Iracundos. ¿Perdón? Iracundos. Iracundos, ¿qué más? ¿Y son inteligentes? ¿Sí? Ah, Dice la hermana que no se va a poder conectar. va. ¿Son inteligentes los dioses griegos? Pues Según depende. como lo representa la mitología griega, No. los hace ver como personas Como humanas. inteligentes. Pero más que todo como personas normales que tienen superpoderes. Correcto. Va, por ejemplo, pongamos el caso de Zeus y pongamos un ejemplo de que Zeus era el papá de Teseo. La película la tienen que haber visto. Que se Sí. Zeus se disfrazó para tener relaciones íntimas con la mujer de un rey y así la embarazó. Es decir, estamos viendo que un hombre común y corriente da rienda suelta a todos sus deseos carnales y que tiene total impunidad para hacerlo. Entonces, no tienen un origen definido. Entonces, en este contexto, todas las religiones tenían un amasijo de culturas, de leyendas, y que a una persona pensante no le daban una respuesta válida de un origen, hacia dónde vamos, sino una inexistencia efímera. Lo único que, por ejemplo, solo a manera de comparación, el Nuevo Testamento toma de la religión griega, por así decirlo, es el concepto tártaro. Pero el concepto tártaro de los griegos era un lugar así como que lúgubre, que no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué hay ahí. No es un concepto
Claro, ahora bien, ¿qué sucede con el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede, perdón, con el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la organización que tiene el Antiguo Testamento? A todas luces, el Antiguo Testamento es un sistema no filosófico, sino que religioso, sumamente ordenado y con una finalidad específica y con un Dios con un estándar moral elevadísimo a cualquier nivel y en cualquier época de la historia. No hay, los estándares morales de Dios son superiores a los que nosotros tenemos. Producto de ello, muchas personas se volvían al judaísmo, de otras religiones se volvían al judaísmo. ¿Quién busca ahí en su Biblia electrónica, por favor, la palabra prosélito? Hay varias referencias. Creo que nuestro Señor ocupó una vez esa palabra. Prosélito. Ahorita lo busco en el diccionario bíblico. Vale. Que no lo puedo ocupar en mi computadora porque estoy proyectando. Yo solo lo puedo buscar en el libro. Vaya, vi que les cuesta a ustedes, lo voy a buscar yo. He hecho todo el tiempo ahí. Prosélito es una persona que se ha adherido recientemente a una religión o partido político o a algún... Correcto. Correcto. Entonces, las personas que querían, las personas de muchas religiones, se volvían espérenme que me pasé. Se volvían judías. ¿Por qué? Porque no le encontraban un sabor a su religión basada en mitos, en leyendas. En cambio, el judaísmo, basado en el Antiguo Testamento, les ofrecía un horizonte. Por lo tanto, al ver que muchas personas de otras religiones se pretendían volver al judaísmo, ¿cómo cree que se sentían los líderes del judaísmo? Los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. Aquí tengo una definición yo, pastor, en el diccionario bíblico. Ajá, léala. Prosélito, del griego que ha venido a unirse, dice. Ajá. Persona de origen pagano, pero convertida al judaísmo. Léala. Los fariseos recorrían mar y tierra para ser un prosélito. Y da una cita bíblica en Mateo 23:15. Ajá, es precisamente esto. Yo tengo otra definición ahí. Ajá. Dice que es persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político, etcétera. O Vale. persona que se ha convertido recientemente a una religión. Ajá, vaya. Pastor. Ajá. De hecho, de eso que usted dice que la religión judía recogía muchos prosélitos por el hecho de que la tenían en alta estima, al parecer no en todos los lugares, porque de hecho muchos gentiles se burlaban de la ley y de la religión judía, más Sí. que todo por ciertas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión de las comidas, decían que guardaban el sábado porque de hecho decían que ellos habían sido un grupo de leprosos a los cuales Moisés rescató de Egipto. Era una de las cosas que se decían en cuanto a ello. Puede que tengas razón ahí, dependiendo de la zona, pero sí habían prosélitos que se querían hacer judíos. O sea,
es como la movilidad que hay en cuanto a las religiones actualmente, ¿verdad? Que hay muchas personas que dicen que son cristianas y se van al catolicismo o con los testigos de Jehová porque les atrae un poquito más de esto, pero por lo menos en el contexto de Pérez Milo habla de que había muchas personas que sí se querían unir al judaísmo precisamente porque les daba un mejor sentido. También este señor de John MacArthur habla de eso también, el libro de John MacArthur, de Hebreos. Como vos decís, tal vez no toda la gente, ¿verdad? Pero algunos sectores sí. Ahora bien, Tal vez los que pertenecían a cierta filosofía, pues. ¿ah? En el caso de los griegos, como habían diferentes escuelas, Ajá, ¿verdad? Ajá, correcto. Probablemente habían escuelas que simpatizaban más con el judaísmo. Es que el problema era aquellos que no le encontraban el sabor a su religión, aquellas personas que querían algo más, más claro, no algo de leyendas o de mitos. Por ejemplo, alguien que estaba harto del dios Baco, del dios del guaro, del albino, por ejemplo, que no le bastaba eso, veía en el judaísmo algo más sofisticado. El punto es el siguiente: el judaísmo, por estructura, ¿sí? Por estructura, no hay ninguna religión que se le compare en el Antiguo Testamento. Ninguna tiene el mismo desarrollo. Ninguna. El mismo desarrollo del libro, de revelación, de organización, de protección de los manuscritos inspirados que se tienen por divino. No hay ni una. Ahora bien, entonces, en este sentido, ¿cómo se sentían los líderes de algo que era admirado? Tal vez no por todos, pero por una buena parte. Muy orgullosos. Muy orgullosos, ¿verdad? Viene entonces, y viene el cristianismo y les dice que están incompletos. ¿Cómo creen que se sentían? Pues para un judío que conocía la escritura, sabía que tenía que estar pendiente de ese Mesías que aparecería, y porque tenían hasta fecha de cuándo iba a aparecer. Y dónde Ahora iba a bien, Estaban el amenazados. Jesús de la Biblia llenaba los criterios de los judíos. ¿Cuáles eran los criterios de los judíos? acerca del Mesías. Ajá. Sabían el lugar que iba a ser en Belén. Ajá. Sabían. Ellos esperaban que Iba a fuera de linaje real. Jesús era de linaje real. Pero ellos esperaban un líder militar, alguien que le quitara todos los males y alguien que les diera todo lo que ellos querían. Si no recuerden cuando les pedían señales o cuando en el Evangelio de Juan, cuando les dice, ustedes no me siguen porque hayan visto, ustedes me siguen porque les di de comer. Entonces tenía una peculiar forma de ver al Mesías como un Mesías libertador militar. Entonces, y viene y se les presenta un Mesías manso que va en calidad de sacrificio. Los judíos no podían, bajo su óptica, no de la ley, sino que del fariseísmo. Ojo con esto. El hermano René dijo algo bien importante. Un judío que leyera a conciencia las escrituras esperar el Mesías. Pero ¿cuál era la particularidad de la enseñanza de los judíos, de los fariseos? En cuanto al Mesías, No, en general, desde la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿a qué le daban prioridad ellos? a la tradición oral. Y todavía le dan prioridad a la tradición oral. Sí. ¿Qué significa esto? Que la visión de los judíos no era la visión de la Biblia, sino que ¿cuál era la visión que ellos tenían? ¿Cuáles eran los lentes que ellos tenían para ver la realidad? La tradición. La tradición, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pues yo Ahora, de mi parte creo. podría haber alguien como Nicodemo, como Jesús de Arimatea, que ellos sí estudiaban, ¿verdad? Y esperaban con ansia y sí pudieron ver a Jesús el Mesías, pero la mayoría lo miraban con los ojos de fariseo, con lentes de fariseo, y querían que ese Mesías se acomodara a su criterio.
Lo mismo que sucede hoy en día. pues, Las personas quieren que Dios les haga los milagros como ellos quieren, que le den las cosas como ellos dicen. ¿O me equivoco, hermano? Es correcto. Me equivoco, hermano René. no, eso es correcto, no, lo que le quería agregar de que la élite judía gobernante de ese momento, del momento de Jesús, ellos sabían perfectamente que él era el Mesías. Por eso mismo dijo el sumo sacerdote en el momento del juicio, le dijo a los demás, ustedes que saben, les dijo, cuando estaban debatiéndose entre sí o no, matarlo, les dijo, ustedes que saben, les dijo, si lo que nos conviene ahorita es que muera uno en vez de todos. Entonces, Ahí dice ellos la sabían Biblia, esto lo perfectamente dijo para que se cumpliese la profecía. Entonces, ellos perfectamente sabían que era el Mesías, pero decidieron matarlo para continuar con su estilo de vida. Rechazaron al Mesías. ¿Por qué? Porque no sé. Pero imagínense que hubiera llegado un Mesías, así como, ¿ya han visto la película de Aladín? De Disney, la viejita, la clásica. Ah, sí, sí, claro. Si hubiera llegado Jesús así como llegó Aladín, ¿cómo crees que lo hubieran recibido? No, no, hombre, con pompa. Y que hubiera llegado con un mega ejército. Es decir, le va a decir, señores, ahora ustedes son los dueños de este mundo y van a hacer lo que ustedes quieran. Pero viene un hombre y les dice, están en pecado, atajo de sinvergüenza. ¿Quién imita al apóstol Santiago aquí ahorita? Cara de caballo, ¿verdad? Entonces viene y les dice, están en pecado. Si ellos eran orgullosos, porque según ellos tenían la mejor religión, ¿cómo se sentían cuando alguien les dice que están equivocados? Se sienten amenazados, dolidos, Insultados. Indignados, ¿verdad? echa limón en la herida. Echan limón en la herida. Entonces, toda la carta o el epístolo o libro de Hechos, lo que quiere hacer es que los judíos, que ahora son cristianos, desechen de una vez por todas toda la autoridad y el poder del Antiguo Testamento, porque Cristo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, como dice el último punto ahí, Jonathan, Dice, el Dios revelado en el Antiguo Testamento se hace hombre. vaya, más adelante vamos a ver que dice de que lo anterior es como una sombra de lo que ha de venir. Pero ahora viene que ese Dios lejano, que estaba allá, que solo se revelaba a los profetas, ¿cómo se hace ahora presente? ¿Cómo se revela ahora? Como hombre. Como hombre y como alguien personal. O sea, desde ahí, desde solo esa entrada, Cristo es superior. Cristo es el Dios hecho hombre. Así de sencillo y así de grande la gran diferencia. No sé si me puede explicar la gran diferencia entre la ventaja del Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios, por supuesto, a la revelación del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. No sé si captan la idea de la superioridad de esa revelación. Sí, claro. Hermano. Perdón, pastor. Ajá. Quizás lo que usted está diciendo del concepto judío en cuanto a la superioridad del judaísmo, ¿verdad? De la religión de ellos, es lo mismo que Pablo desbanca ya en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Donde Pablo le culpa al judío. Y le dice, tú que crees ser maestro de niños, le dice, y toda la cuestión, ¿verdad? Y al final le dice que él está en una situación peor que el gentil, porque ellos, a la diferencia de los gentiles, conocen la ley y son peores. Muy buen aporte, excelente aporte, Jonathan. Muchas gracias. Bueno. Ya se la creyó Jonathan. No, muy buen aporte. Es completamente concordante. Completamente concordante. Lee esta Jonathan, por favor. Los judíos ciertamente esperaban al Mesías,
pero no aceptaron a Jesús porque esperaban que viniera inmediatamente con el reino milenario. En esta primera parte, del 1.1 al 4.13, el autor hace una brillante exposición de Jesús como la revelación superior del Padre para toda la humanidad. ¿Ves lo que acabamos de decir, verdad? Ahora bien, Hebreos 1.1 habla ahí de la forma de hacer llegar el mensaje. Hermana Fátima, lea por favor. Amén. Hebreos 1:1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vaya. Fíjense bien ahí en ese hermoso versículo. Establece algo. En primer lugar, uno, que Dios siempre ha hablado, pero que ha hablado de diversas maneras. ¿Cuáles son las formas que Dios ha revelado su palabra, hermano Lochito Acuña? Bueno, por los profetas, ¿Cómo? uno por los profetas, Ajá, sería el primero, ¿verdad? ajá. Y la mayor expresión de Dios, pues, fue la de Jesucristo, que es lo que dice el texto ahí. Ajá, y antes, en los patriarcas, ¿cómo se revelaba? Ayúdale, hermano. Bueno, en el caso de... Claro. ¿Cómo se reveló en el tiempo de los patriarcas? Bueno, un ejemplo bien importante que podemos ver es una teofanía. Ajá, muy bien. ¿Y a Jacob, cómo se le reveló? Cuando iba huyendo. Como un ángel. Por sueño, ¿sí o no? Cuando iba huyendo. Amén. Amén, ¿verdad? Sueño. Sí, porque otra forma esos son los medios, ¿verdad? Por supuesto. Sueño. ¿Qué más? La voz audible, pastor. La voz audible, muy bien. Yo digo que para el público en general de los judíos, quizás a través de los escritos de Moisés, porque se me viene a la mente cuando el rico y el Lázaro, cuando el rico está pidiendo clemencia, que le vayan a predicar a los hermanos. Ajá. El Señor le dice, ahí tienen a Moisés, que lo escuchen. Sí. O sea, refiriéndose a los escritos. Sí, definitivamente, pero esa ya es la palabra revelada, cuando ya está dada. Yo estoy hablando de la primera vez que se da. Cuando le dice, por ejemplo, la revelación que le dio a Moisés fue una revelación que le vino palabra, le vino profecía. Y Moisés le escribió, ¿verdad? Entonces lo que usted está diciendo ya es una comunicación derivada, cuando que ya tienen cómo fue revelada y que se comparte a los demás. Pero estamos hablando de la forma primigenia, como Dios reveló a uno de sus enviados la palabra. No sé si me explico. Sí. A ver, también habló por visiones. Lea ahí, hermano Jonathan, por favor. El punto 3. Jonathan. Sí, pastor, perdón. Lee el punto 3, por favor. Sí, dice visiones. Ujú. Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Generalmente los sueños y visiones fueron reveladas a los profetas, quienes hablaron al pueblo. Edo contesta aún más la pregunta, la afirmación que había hecho, hermano Iraet. A ver. Miren cómo dice acá, lee, hermano Claros. Amén. Lea, por favor. En muchas porciones dice. Eso es lo que dice la Biblia. La verdad. Lea. Correcto. La verdad fundamental del texto es que Dios habló literalmente.
Dios habiendo hablado. Es decir, no ha quedado aislado de los hombres, sino que se ha comunicado con ellos. El verdadero y eterno Dios entró en comunicación con los hombres, enviándoles su mensaje personal, revelador y salvífico. Vean como que no es lo mismo decir que Dios habló que Dios habiendo hablado. Por ejemplo, si usted acaba de darse una gran comilona y usted dice, yo he estado en la pupusería y he estado comiendo desde las 4 hasta las 6 y son las 6:05. ¿Qué significa eso? Que usted durante un periodo estuvo ejerciendo una acción. Aquí vamos un poquito ya a entrar a lo que es un poquito de gramática en español, ¿no? Porque de la griega no nos vamos a meter, pero es la misma prácticamente. Entonces viene y lo que está dando aquí es un presente perfecto, es una acción que se inició en el pasado, pero que tiene efectos en el presente, ¿sí? Si yo digo, el hermano René Iraeta ha estado trabajando en el hospital desde las 8 hasta las 6 de la tarde, que he dicho que durante un periodo que inició en el pasado, el hermano René ha estado trabajando y que recientemente acaba de terminar o que tal vez está trabajando todavía. Por ejemplo, yo he estado trabajando... Ajá. Perdón, pastor. Entonces, lo que puedo entender es que en ese ejemplo que usted ha estado explicando, ahí cabe la palabra habiendo hablado. Exactamente. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? Que nunca nos ha dejado solos, que siempre ha habido palabra para su pueblo. No sé si me explico. Ok. Amén. Ajá. Jonathan, ¿alguna duda o algo que agregar? Hermano Iraeta. No, o sea, excelente lo que dice en muchas porciones, porque digamos el periodo, por ejemplo, nosotros conocemos el periodo del silencio, ¿verdad? Pero realmente lo que más se produjo literatura judía, aunque no fue aceptada como canónica. Pero Dios habló, o sea, lo que trata de decir el autor, lo que entiendo de lo que usted dijo también, pastor, es que Dios habló y continúa hablando en el presente. Y continúa hablando en el presente. De una forma diferente. Y solo allí vemos un manejo precioso de la gramática. Y por eso es la gran diferencia. No sé, el nivel de complejidad de la gramática del estilo de Hebreos es, es de amarrarse el pantalón, como dicen, ¿verdad? Con la gramática. Hay que manejar primero la gramática del español para después meterse a esta Honduras. O sea, hay que manejar bien los tiempos verbales, porque si lo tomás como pasado, ya te equivocaste. ¿Cuántas personas pudieron haber pensado que Dios habló? Que ya no lo está haciendo. Precisamente. Pero no es eso lo que dice la Biblia, que dice la Biblia. Y ahora habiendo hablado. ¿Cómo decir, pastor? ¿Ah? Ahora, ¿cómo podemos decir? No, que Dios habla, o sea, siempre ha hablado. O sea, la cuestión es, dependiendo del contexto, o sea, tú no vas a ir a predicar complejidades de esta naturaleza a una iglesia. Tienes que dosificar de manera tal que la gente te entienda, ¿sí? Pero fíjese, pastor, que la misma lectura bíblica, con respecto a la pregunta que hace el hermano Jonathan, porque la misma Biblia nos dice, Dios habiendo hablado, diferentes formas, incluso por los profetas, hoy, correcto. Y hace énfasis, dice, hoy a través de su Hijo Jesucristo. Es que no fue una pregunta, fue una afirmación, aquí soy Jonathan, así lo entendí yo, que todavía no habla. Okay. ¿O no fue eso, Jonathan? Yo lo entendí como una pregunta. Yo le dije, ¿y ahora cómo podemos decirle? Porque que Dios nos habla, que siempre nos ha hablado y que nos ha dado palabra, y que ahora ya está revelada por completo, que es la Biblia. Ahora no habría ya... Ya no habría una revelación porque ya está todo revelado.
¿Y cuál fue el punto cúspide de esa revelación? Fue el Hijo. Fue el Hijo. Jesucristo. Ajá. O sea, y ahora tenemos el Espíritu Santo y ya tenemos la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos, que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y parte los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Más o menos así dice Hebreos 4:12, creo que es. No, segunda de Hoy Timoteo. estamos completos. Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo. ¿Cómo? Estamos completos. No, Hebreos 4:12, es cierto. ¿Cómo? El de segunda de Timoteo es toda la escritura es inspirada por Dios. No, pero que parte los tuétanos también ahí es, no es en hebreo. El No. 4:12 de Hebreo. Vaya, pero En hebreo. Había unido dos versículos yo. Entonces, ya la revelación está completa, pero esa revelación es viva, la palabra es viva, no es que ¿cómo me explico? Bueno, ustedes ya lo saben que uno puede leer la Biblia y aunque sea algo que para una gente es inconexa, Dios te habla. Es esa maravillosa función que tiene la palabra de Dios que a los creyentes les habla. Es como que Dios te estuviera hablando. No sé si ustedes la ven así, yo sí la veo. ¿Y usted? Sí, correcto. Va. Entonces por eso le digo, solo en ese pequeño versículo ven una gran, no sé si se dan cuenta del nivel de profundidad y abstracción que tiene Hebreos, Definitivamente. ¿verdad? Jonathan. Es comparable a la carta de Judas, pastor, en cuanto a la composición. De hecho, la carta de Judas es otra que Ajá. tiene un griego bien Pulido, pero es corta. bien pulido. Es corta. Por el tipo de la forma de escribir. Ajá. Es similar, es que esto es como una poesía. Ajá. Pero no profundiza tanto la carta de Judas como la de Hebreo. ¿Cómo no? Es profunda, pero es solo lo que le puede arguir ahí únicamente que es más corta, pero sí es profunda. Ahí para leer la carta de Judas, ahí hay que cita un deuterocanónico, ahí hay que tener mucho Sí. cuidado. Cita A Enoch. a Enoch y el testamento de Moisés. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ya lo hemos hablado en clases de que por el hecho que lo cita no quiere decir que sea inspirado, sino que únicamente es inspirado aquello que es citado por la Biblia, no todo el apócrifo. Yo sí decía que ese libro era fácil de predicar y me llevó 12 prédicas. Ajá. Complicado. Complicado. Vale. Lee, Jonathan, ahí, por favor. En muchas maneras. Esta revelación es progresiva. La hizo a lo largo del tiempo. Es también fragmentaria. La hizo en muchas partes o en muchas veces. Estos muchos fragmentos de la revelación de Dios tienen el efecto progresivo de un mayor conocimiento de Él a lo largo del tiempo durante el cual habló. Ojo con esto. Imagínense, en primer lugar, solo este pequeño versículo habla de la actividad de Dios que nunca nos ha dejado solos, ¿sí? Pero también va preparando la mente, se la va dosificando al judío en lo siguiente, que la verdad se fue revelando. No sé si me pueden ver a mí, usted lo está diciendo muecas. Sí. Se fue revelando por partecitas, ¿sí? Pero que cada partecita que se iba revelando iba dando, como ya han visto el canal de, bueno, si tienen niños pequeños tuvieron que haberlo visto, que hay un artista en Disney Junior que comienza a hacer un dibujo o una obra de arte con cosas comunes y corrientes. Con sal. Pero que tú te vas viendo que lo va armando y no te das cuenta de que es hasta que ya él lo quiere revelar. ¿Ya lo han visto ese programa? En Art Attack. Sale. En Art Attack, ajá. Entonces, de esa misma manera, el Antiguo Testamento se va revelando poco a poco. Y ojo,
Lo que el escritor va preparando a la mente es lo siguiente, que la revelación es fragmentaria y es progresiva. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se la va preparando? No se puede dar bueno, tal vez ponerle un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, a mí me tocó estudiarlo desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la única revelación de Dios que hay es en cuanto a la unidad de Dios, que solamente es uno y entonces, digamos, los judíos pues eran ortodoxos en esa revelación al punto de que era prácticamente su confesión de fe. Más sin embargo, el Nuevo Testamento ya viene hablando de que Jesús es Dios. Ajá. Y de hecho ese es el problema de ellos, porque ellos no pueden concebir cómo Jehová es Dios y Jesús también es Dios. Correcto, pero referido a Hebreos, oye bien, Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, la idea es implantar un argumento convincente en la mente de todo judío. Dios ha hablado por los profetas y no solo en un año, sino que en diferentes centurias ha revelado palabras y ha ocupado a un montón de personas, ha ocupado reyes, ha ocupado sacerdotes, ha ocupado boyeros, ha ocupado un sinfín de métodos y de formas, por así decirlo. ¿Por qué? Tal vez sea de que el mensaje completo no se pudo dar de una sola vez. No es que no se pudo, sino que no quiso. Pero déjame terminar. Ajá. Para que no se logró dar el tema que Dios quería dar de una sola vez por la poca capacidad de la mente humana de captar el mensaje completo, que es lo mismo que dijo el Señor Jesús cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, que les dijo: tengo mucho que decirles, pero no lo pueden sobrellevar. Así que le voy a dejar al Santo Espíritu para que le siga revelando. Pero más que todo aquí era por voluntad soberana, que no la quería revelar de un solo. Precisamente porque él lo iba haciendo de manera progresiva. Ahora bien, vamos a ver. ¿Quién lee ahí el 2? El 1, 2. Versículo 2. Ajá. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuál era la primera forma de revelación? Profetas. Ajá. Y otras. Profetas, Entonces, ¿qué dice? Vaya, mire, señor, ojo, señores. Antes nos habló por hombre y todavía esa palabra se sigue revelando. Y se reveló ahora, ¿por quién? Por el Hijo. Y miren qué cristología la que hay aquí. Lee el 2. Otra vez, por favor. Hermano Claro, lea, por favor. Amén. Perdón, De creer los días nos ha hablado por el Hijo, Ajá. Dios heredero de todos, Ajá. y por quien asimismo hizo el universo. O sea que miren, jaque mate, judíos, ¿por quién había hablado en anterioridad? Por simples mortales. Pero la última revelación, ¿por quién fue? Jesucristo. ¿Es mejor o no esta revelación? Sí. Sí, es superior. es superior, correcto. Entonces, desde los dos primeros versículos, lo que usted puede ver es que Hebreos trata de decirle quién es Jesús. Y se lo resumo todo el libro aquí. No necesitan nada más que Jesús, muchachos. No necesitan ir al templo, no necesitan hacer los sacrificios, la Pascua. Lo que ustedes necesitan es la salvación en Cristo Jesús. Eso es todo lo que necesitan. ¿Para qué van a volver atrás, hombre? ¿Para qué? Ahora bien, lea el 3, hermano, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vaya, mira, aquí él habla de 7 glorias. ¿Cuál es la primera característica de Cristo en ese versículo? Hermano Iraeta, léalo por favor. Heredero de todo. ¿Heredero? Salmo 2. Ajá. Heredero de todo. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los fines de la tierra. Ojo lo que dice Creador de aquí. todo. Ojo lo que dice aquí. Miren, señores, los anteriores, los instrumentos que ocupó Dios para revelar la palabra de Dios eran simples mortales. Pero Jesús, que era heredero de todo. Pero miren esta segunda creación, la que está en la fila número 2. Hermanos claros, por favor. Creador de todo. Ajá, Juan 1:3, ¿verdad? ¿Cómo dice Juan 1:3, hermano Acuña? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ajá, muy bien. Otra, lee hermano Acuña la número 3. Revelador de, permítanme, casi no veo, revelador de todo acerca de Dios, y el texto es Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Vale, entonces, yo me imagino, si un presidente como Nayib Bukele puede generar tanto magnetismo, ¿se imaginan el magnetismo que generaba nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos? O las personas cuando le hacía un milagro, ¿cómo creen que lo veían? O cuando le perdonaba los pecados y le daba y permitía de que alguien que había estado postrado toda su De hecho, ¿Ah? de hecho muchas veces lo quisieron hacer rey de un principio de una sola vez por lo que él hacía. Ajá. Ahora bien, la número 4, ¿cómo es? Sustentador de todo el universo. Sustentador, dice. Ajá. O sea, fíjense de que al ver un poquito de física cuántica, que no sé cómo es ese volado, pero los científicos dicen, ¿cómo es posible que las partículas subatómicas permanezcan unidas? Si lo lógico sería de que los átomos se separaran y que comenzaran a desperdigarse y que después los átomos se separaban en partículas aún más finas, a modo que todo tendría que desaparecer. Y eso le han hallado por el bosón de Higgs, o mejor dicho en español, la partícula divina, porque es esa partícula divina la que permite que la realidad exista, que las cosas estén unidas. Y ya la Biblia nos lo había revelado. ¿Qué dice? ¿Cómo dice Colosenses 1:17? Y en él, Y él es antes de todas las cosas en él. O sea, imagínense, cuando habla de eso, es que por él es que permanecen. O sea, Jesús es el que, por su poder, es que toda la realidad existe. Imagínense, y 2000 años después la Biblia, la ciencia viene a corroborar lo que la Biblia dice. Ahora, la última de las características divinas de esta lámina, ¿quién la lee, por favor? purifica todos nuestros pecados. Y en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más claro no puede estar. Lea también la otra, por favor. Permítame, fue exaltado a todo honor. Y por lo tanto terminamos con lo siguiente, con la última. Todo lo demás, los sueños, las visiones, los profetas, etcétera, no es nada comparado a él. Que se va a comparar, ¿verdad? Pero la clave donde comienza todo, ¿cuál es? Dios
habiendo hablado. ¿Por qué? Nos va dando la revelación progresiva. Entonces, una vez le vende la idea de la revelación progresiva, le dice, vaya, la revelación que vos tenías no era ni definitiva ni completa, faltaba la del Hijo de Dios. Solo imagínense el nivel argumentativo de elevadísimo que tenía el escritor de Hebreos. Una pieza no es poesía, por así decirlo. El primer versículo sí es poesía, pero es un nivel argumentativo de los mejores abogados aún de nuestros tiempos. O sea, es un manejo del lenguaje exquisito que Pablo no lo desarrolló. Pablo no tenía ese nivel de refinamiento, en griego por lo menos. Aunque cree usted, pastor, que Pablo tuvo la capacidad de poder hacer algo como hebreo, ya que una de las teorías es que las ideas son de Pablo. Vaya, aquí entramos como siempre al terreno de lo especulativo. ¿Sí? Pablo era inteligente ¿podía hacerlo? Sí, no me cabe la menor duda. Recuérdese que también es revelación divina. ¿Sí? ¿Que podía? Sí, podía. No me quita el sueño a mí. Eso no me quita el sueño a mí de quién es el autor. Que esté en la Biblia, es palabra de Dios, es lo que a mí me interesa. Aunque lo haya escrito Priscila. Aunque lo haya escrito Priscila, eso. O tendrías problemas con que Amós lo haya escrito el libro de Amós. ¿Por qué No, claro que no. ¿Ah? No, claro que no. De hecho, se usaba mucho lo que era la pseudoepigrafía, ¿verdad? Ajá, que era lo de ¿quién era el que lo sigue? Que era, que solamente era, también comparado a ello, la pseudonimia, de que escribo un libro y le pongo el nombre de otro. El nombre de otro, sí. La pseudopoesía, el pseudo falso. Ajá, para que reciba mayor aceptación. Pero ahí él mismo se dice que es un simple boyero, o sea. Anónimo. ¿Ah? Hablamos. Ajá. ¿O quién era? Sí, ahí. No me acuerdo quién es el boyero. ¿Quién es el boyero del Antiguo Testamento? Amós es. Amós, vea. Entonces, o sea, allí, ¿quién va a querer ponerse en un lugar de un boyero ignorante? Nadie. Nadie, ¿verdad? No, ¿y qué autoridad iba a tener también un boyero? Ajá, ¿qué autoridad iba a tener un boyero, verdad? Pero como llevaba palabra de Dios. Sí, de hecho aquí pues anónimo. Ajá, no. Del libro. Entonces, pero si ustedes ¿qué creen que es Pablo de él, el papá. Eso por mí no. Ahora, si yo les pregunto en el parcial, según el libro y la separata, que es el autor de Hebreo. de Hebreos, te pueden poner así. Para mí, Pablo, pero la separata dice que no se sabe. No lo sé, Dios lo sabe. ¿Ah? Yo le voy a poner que Eutico, güey. Eutico. No Solo Dios. tú, Señor, lo sabes, le voy a poner. Yo pensé que iba a poner como el meme, ¿verdad? No lo sé, dime tú. ¿Ya lo has visto? No. ¿No lo has visto? No. Búscale, no lo sé, dime tú. Un chinito. ¿no? Súbalo ahí al grupo. Vaya, aquí vemos las 7 características, ya las vimos. Ahora bien. Vaya, la condición de heredero. ¿Cuánto llevamos ya ustedes? Son las 8 y 7. 8 y 7. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Bueno, no, vamos a llegar hasta 8 y 20 para hacer la hora cabalito, porque comenzamos hasta las 8 y 20. Vale. La condición de heredero, fíjense de que antes, cuando alguien, ahora todavía el Código Civil de nosotros, yo tengo la doble bendición de que la ley muchas veces ha copiado partes o formas de la Biblia para hacerla aparte. Les voy a explicar por qué. ¿Ven los 7 sellos que aparecen ahí? Lee ahí Revelaciones 5.1, por favor, Jonathan.
Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora bien, fíjense que esa foto tiene un error. ¿Cuál es ese error? Que los sellos no estaban todos en línea, sino que se ponía una capa y se le ponía un sello. Después se seguía enrollando y con otras capas de papel se le ponía otro sello, hasta llegar hasta un último sello. Entonces, cuando Solo el último mirado. solo el último se miraba. Por eso es que cuando tú ves que se van abriendo el libro del Cordero, se abre, se quita el sello y se abre un poquito. Y ahí es que vienen las plagas. No sé si me explico. Con cada sello que es quitado se puede leer. Con cada sello que es quitado, se puede ver un fragmento de la revelación. Y eso lo explico en otra clase. Ah, de verdad, con ustedes fue. Sí. Ya, yo creí que les iba a pantallar. Yo creí que les iba a pantallar. Ah, pues. El único punto de que no entiendo el significado de que dice escrito por dentro y por fuera. Ah, O sea, no es sé. que antes era que escrito como ahora, se aprovechaba lo del papel. El espacio. El espacio, como frente y vuelta, vaya. Ajá. Sencillo. De hecho, ¿Ah? había una reutilización, ¿verdad? De los papiros. Sí, pero ahí no está hablando de una reutilización, sino que de los escritos de los dos lados. No, o sea, lo aprovechaban tanto que lo podían reutilizar. Como era grueso, lo podían. Y como era caro también. Ay, como era caro, es cierto. Es cierto. Hermana Fátima, usted está demasiado activa, yo la admiro por eso. Está comentando demasiado, es más, hasta no la quiero dejar hablar. ¿Cómo? Va entendiendo, hermana, porque estos tipos no la van a dejar hablar. Amén, pastor, como siempre. Vaya, pues. ¿Y cómo ves esa panza? Creciendo con todo ¿Para cuándo le toca? en octubre. ¡Hey! Ya va a estar de volado usted. Bueno, Ya casi. ya va a estar. Tal vez la atiende el doctor. Esto lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. Vale. Entonces, léete ahí por favor del 4 al 14, Jonathan. No me gusta. Hermano Claro, lea sobre la RB porque otros tienen versiones apócrifas, esto, prohibidas por el Sanedrín del Tabernáculo. ¿Del 4 hasta qué versículo? 14. Ok. Dice la palabra del Señor, Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y por todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Va. Miren cómo son las cosas acá. Entonces, recuerden la misión central de Hebreo. ¿Cuál es la misión central de Hebreo? Demostrar la superioridad de Jesús sobre el sistema judío. Entonces, el primer rival, entre comillas, a atacar, ¿quiénes son? Los ángeles. ¿Por qué? Los ángeles. Mire lo que dice John MacArthur en lo que creían los judíos en los ángeles. ¿Puede leer ahí, por favor, el hermano Acuña, ese párrafo? Perspectiva judía de los ángeles. Creían que 200 ángeles controlaban los movimientos de las estrellas y que un ángel especial, el ángel del calendario, controlaba la sucesión interminable de días, meses y años. Un ángel poderoso estaba a cargo de los mares, mientras otros vigilaban las heladas, el rocío, la lluvia, la nieve, el granizo, los truenos y los relámpagos. Otros eran guardianes del infierno y torturaban a los condenados. Incluso había ángeles que registraban por escrito cada palabra de los hombres. Había un ángel de la muerte y, por otro lado, un ángel guardián por cada nación y cada niño. Y también habían demonios por cada nación. ¿A dónde podemos ver ese ejemplo claramente? Daniel capítulo 10. Correcto. O sea, ¿cuál era la perspectiva? Que los ángeles no solo eran mensajeros, sino que eran encargados de la administración y el funcionamiento de la realidad. Ojo, eso eran perspectivas netamente judías. ¿Queda claro eso? Sí. De hecho, Ajá. Amén. adelante. Va. Lee ahí, por favor, hermano Claro. Amén, su superioridad sobre los ángeles, dice. Perspectiva judía de los ángeles. Algunos habían comenzado a adorar a los ángeles. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ojo, mire cómo dice aquí la palabra. Culto. ¿Cómo dice Jonathan en tu versión? Tengo la misma, pero ahorita puedo buscar la NBI acá. Eso. Dice Colosenses 2:18, ¿verdad? Ujú. Dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Imagínate, la NBI es más clara. Algunos judíos estaban comenzando a adorar ángeles. La versión latinoamericana dice que sirven a los ángeles. No es tan clara, pero la NBI es bien clara en ese punto. ¿Por qué ahora qué palabra ocupa? La de las Américas dice, Ajá. ¿Qué dice? nadie os defraude de vuestro premio, la de las Américas. Ajá. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Imagínense. Igual la Biblia textual. Ajá. Va, entonces, ¿qué estaban haciendo los judíos ya? Adorando ángeles. Probablemente era Adorando, rindiendo culto. Rindiendo culto, adorándolo. ¿Por qué? era un grupo específico, ¿verdad? Un grupo de... Sí, porque... Los que estaban más helenizados, pastor, creo. Pero ya era una... Pero imagínate
¿crees vos que eran poquitos para que lo tomen en dos textos bíblicos? Tanto en Colosenses como en Hebreo. No, no, o sea, era un grupo probablemente de Ahora bien, judíos gnósticos. pero imagínate que estos judíos a quienes se le escribió, trata de lo mismo, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Estos judíos conocían bien el sistema judío, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, ¿verdad? O sea, y los de Colosenses se les entiende, ¿verdad? Porque estaban allá allá en Grecia o en Macedonia, no me acuerdo dónde estaba. Es la parte de En Macedonia. la parte de Macedonia. Entonces, en ellos sí se entiende, ¿verdad? Pero los judíos, La cuestión Pastor, es, y apartando un poquito la cultura griega, tenemos que saber también que los judíos tenían una buena percepción de los ángeles, porque acordémonos que ellos sabían que los ángeles se le han manifestado a Abraham, se le han manifestado a Jacob. correcto. Entonces ellos tenían una buena... Pero ¿cuál era el problema según solo el la versículo cultura de griega, 2.18? Hermano la Acuña. adoración. Hermano Acuña. la adoración. Ajá. Ya estaban entrando en adoración. Ya estaban entrando en la adoración. Y es tan movimiento, tan fuerte este movimiento que Hebreos le dedica 10 versículos. Correcto. ¿Sí? Hasta Juan había caído en la adoración a los ángeles en Apocalipsis. Ah, cabal, ¿verdad? Pero ahí más que todo, sí, ¿verdad? Le dije que no te postres y todo eso. Ahora, No me adores, le dice el ángel. imagínate. Entonces, ves aquí, o sea, lo que yo quiero dejarle claro que era algo que se estaba creciendo. Ujú. Porque para mí, que ya en varias partes diga de lo mismo, no es que era algo aislado. No sé qué piensan ustedes. Ya era una corriente ya como Tiene que filosofía. tener una conexión. ¿Ah? ¿Qué decía, hermano? Ya era una, Y era una corriente. Yo lo, pues sí, una forma Yo de lo pensar entiendo. ya bastante extendida. Ajá. Yo lo entiendo, pastor, como que esos judíos de este tiempo hebreos ya traen como esa enseñanza de sus ancestros, ya que existían los ángeles, y a este tiempo ya llegan al punto que le rendían adoración. Perdón, hermano. Que yo lo entiendo así, Leo, que era los judíos de este tiempo de la carta de Hebreos, eran judíos que tenían esta enseñanza ancestral, ¿verdad?, acerca de los judíos, de los ángeles, perdón, que a esta altura ya ellos ya lo tenían en una prominencia alta, pues tanto así como ya adoración a ellos. Correcto. O sea, Eso entiendo están yo. perdiendo. Ahora bien, entonces viene el escritor de Hebreos y les pone qué es lo que dice de Jesús. Ojo, ¿y por qué no cita Hebreos? ¿Por qué no cita partes del Nuevo Testamento? Casi no cita partes del Nuevo Testamento. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? De hecho, inclusive, bueno, ya que hizo esa pregunta, ¿verdad? De manera aislada. El Señor de los Evangelios se cita muy poco en las cartas. Ajá. Y probablemente también es por lo temprano de la carta. O sea, se dice que es fechada antes del año 70, ¿verdad? Ajá. Y hay una gran cantidad de cartas que fueron reconocidas ya por la iglesia en general después de esa fecha. Vaya. Hay... Yo creo, pastor, la pregunta que usted hizo, Ajá. Dale. yo creo que la pregunta que usted hizo es que el escritor de Hebreo lo que trata de solucionar era un problema antiguo testamentario, no del Nuevo Testamento. ¿Cuál era la base de fe de estos judíos? ¿Qué sostenía la fe de estos judíos? Pues, lo que es El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, citar el Nuevo Testamento para ellos no hubiera tenido el mismo efecto
que citar lo que a ellos les servía de fundamento. No sé si me explico. Sí. Lo que analizo también que ya había idolatría entre los judíos. Ya había acerca de idolatría. adorar ángeles. Por eso, pero viene él y le dice, o sea, ¿con qué le redarguye? Vaya, los abogados tenemos una técnica que se llama comunidad de la prueba, y la Biblia la tiene también, que se llama redarguir. ¿Qué es redarguir en la Biblia? Ocupar los argumentos de la contraparte en su contra. Entonces, los judíos estaban ufanando de adorar a los ángeles con base del Antiguo Testamento y sus tradiciones. Viene el escritor de Hebreos y con su base les demuestra que están equivocados. Y en primer lugar, la mayoría de ángeles no tienen nombre. Entonces viene él y les demuestra en primer lugar que tiene nombre. Y ese nombre no es cualquier nombre, sino que ese nombre podemos ser salvos, que es lo que dice Hebreos, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. Lee ahí en la NBI, por favor. Vaya, ahorita. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Vale, los ángeles, creo que solo, ¿cuántos ángeles tienen nombre? Rafael, Está Miguel, Rafael, está también Gabriel. ¿verdad? Solo esos tres, ¿verdad? Ujú. No creo que haya otro. De ahí solo el ángel que aparece en el Apocalipsis, que es Apolión. Pero eso no es un demonio. Se cree que es un ángel por el hecho de que es como el guardador, el protector de la entrada, algo así. Pues, Del, hasta donde yo he del- leído, es el destructor. Apolión significa destructor. sí, Apolión significa destructor. Ajá, que va a destruir, ¿verdad? O sea, Ajá. para Carballosa establece de que ellos son, o sea, que esos ángeles estaban guardados, esos demonios están guardados y están en prisión, pero se les va a permitir salir a hacer relajo hasta cierto punto, más allá de una forma de protección, sino que viene con todo. Ahora bien, entonces el versículo 4 establece de que Él es superior en primer lugar en nombre. Y ningún ángel te puede salvar, Jesús te puede salvar. Vaya, es superior en su relación con Dios. Lee en la NBI, por favor, Hebreos 1:5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora lee Salmo 2:7. 2:7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Entonces está hablando ahí de la relación. Ahora bien, cuando vemos esta situación, es de lo siguiente, que los ángeles son servidores de Dios y Jesús lo pone de igual a igual. Ujú. O sea, hoy sí les tomé 1 hora y media, hermano, ahí me disculpan, me emocioné, pero creo que Estuvo buena la clase. pues bueno, ¿verdad? Creo que ya que no tienen otra clase así, aprovechen. Yo llevo el sábado administración, Ah, ya. Ah, Pastor Ovidio. así que no sé si hay alguna pregunta ahí del capítulo 1 que vimos ahora. Todo bien, tengo una
Ya llevamos 3 clases, pastor. Sí, ya vamos para examen, ¿verdad? Sí. Tal vez solo con respecto a Los Ángeles, pastor, Ajá. que es bien interesante que más que todo en los escritos post-exílicos Ajá. se encuentran lo que son como que los autores de la Biblia hablan como más de ellos, ¿verdad? Ajá. Y algunos dicen que es por la influencia persa Ah, que recibieron bajo el gobierno del imperio persa, ¿verdad? ajá. Es bien interesante esa cuestión del... Pero de hecho, Jacob se le menciona a Los Ángeles, cuando lo que pasa es que había más revelación. Admitir eso sería admitir de que la Biblia no es inspirada por Dios. Ujú. Sí, porque ángeles sabían desde el Génesis. Ajá, desde Génesis. Desde que le cierran la puerta a Adán y a Eva. Ajá, desde ahí se comienzan a mencionar. Desde ahí. Y las citas que da Hebreos ahí es de Salmos, que es anterior al exilio. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En eso. Ajá. Ajá, no solo porque sean eruditos significa que no van a meterla. No, de hecho, esas posturas no son de personas que son están relacionadas con la fe, ¿verdad? Ah, ya solo son Son- como de alta crítica, por así decirlo. Es la crítica, correcto. Va. ¿Alguna otra duda o algún comentario que quieran hacer? Son libres ahorita. Bueno, si no, entonces yo les agradezco. Ya voy a ver cómo los torturo con alguna tarea algo pesadita. Digo, cómo se me escapó la verdad, Dios mío. No lo pensó, sino que lo dijo. Por él se me escapó la verdad. Entonces, si no hay nada más que comentar, fue un gusto de habernos visto. Bueno, yo vi la pantalla. Así que les agradezco que estuvieron aquí. Vamos a subir este video y les voy a mandar el link para que lo vea la hermana Mari y Tony. Ahí si ustedes lo quieren ver también no hay ningún problema. Amén, excelente. De acuerdo, pastor. Excelente, pastor. Ok. Bueno, bendiciones. Bendiciones, saludos a todos. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén.